En este video lo que vamos a hablar es un poco sobre la normalidad y la tabla Z. Primero que todo vamos a encontrar la tabla Z dentro de la página para que podamos trabajar con ella. Simplemente nos vamos a membresía, entramos a nuestros cursos, abajo en la biblioteca virtual y luego de eso en la parte de templates y tablas estadísticas. Para esta primera vamos a utilizar la tabla Z, que es la que tienen en pantalla. Ok, para empezar, la palabra normalidad. Vayámonos a la palabra normal. Simplemente es algo regular, algo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si una persona come mucha comida chatarra, la normalidad o lo normal es que vaya a engordar o vaya a aumentar de peso. Entonces es algo normal. Entonces, cuando hablamos de normalidad, lo que estamos hablando, si podemos irnos a este gráfico de acá, lo único que se está hablando con la palabra normal es que sea algo continuo, algo natural. Estas distribuciones no son normales porque no tienen información normal. ¿Qué quiere decir información normal o cosas normales? Que si nosotros tenemos un promedio, que es el número central, como lo hemos visto en otros videos, que teníamos las candelas, las dividíamos el circulito y lo extendíamos para formar esta parte, entonces la normalidad es que se forme esta curva, porque estamos dividiendo en el puro centro de donde está el, el sistema que ocupamos, donde está el punto medio donde ocupamos, donde dijimos que es el promedio, y hacia los lados se distribuye normalmente o se distribuye de una manera equitativa, correcta, las candelas con los pesos. Pero si se distribuyen en dos poblaciones diferentes como esto, quiere decir que existen dos tendencias. Puede ser que muchas candelas se hagan de 10 gramos y otras candelas se hagan de 20 gramos y sean dos tendencias y puede ser de dos horarios diferentes porque en la mañana entienden que es un peso y en la tarde entienden que es otro peso. Entonces es lo que puede suceder. Entonces normalidad es simplemente que sea normal, correcto, constante, continuo, que hagamos las cosas de una manera igual, similar, que no se vaya más allá de los límites y que sea con una desviación pequeña para que continúe siendo normal o para que continúe siendo de la misma manera siempre, es decir, como un estándar. Cuando hablamos de el teorema del límite central que tiene que ver con la normalidad, es un teorema que habla que entre más muestras tengamos, más vemos cuál es la normalidad del asunto que estemos investigando o la tendencia que estemos investigando. Por ejemplo, si yo tomo una persona en consideración y le pregunto si le gusta la pizza con piña, puede ser que me diga que no, pero yo no puedo tomar eso como la realidad de todas las personas. Si entrevisto 10 personas, puede ser que ahora tenga 3 que sí y 7 que no. Ahora, si aumento la cantidad de personas a 50, muy probablemente tenga 25 que sí y 25 que no. Y si lo subo a 100, puede ser que tenga 60 que sí y 40 que no. Entonces, entre más aumento la muestra, más me acerco a la realidad, al criterio de lo que realmente las personas piensan. Entonces, eso es el teorema del límite central, que entre más muestras meto o más muestras analizas, más me doy cuenta de qué es lo que sucede en el proceso. Y si se forma una campana a la hora de tener la información, entonces estamos de frente a un dato normal. Y eso es lo que estamos buscando. La segunda parte es sobre la tabla. La tabla nos va a dar algunos resultados. ¿Qué es lo que se va a leer? El número que está aquí afuera es la cantidad de desviaciones estándar que entran del punto central al punto del cliente o el punto que estemos determinando. Entonces, por ejemplo, si la medida es 10 gramos y el máximo 11 gramos y mi desviación estándar es 0.36, entonces, ¿cuántas veces entra mi desviación estándar dentro de
el 10 y el 11. Entra 2.78 veces. ¿Cómo lo podemos saber? Simplemente 1 dividido entre 0.36, eso me da 2.78. Eso quiere decir que yo puedo sumar 0.36 más 0.36 más un pedacito de 0.36 y me daría 2.78 y llegaría a punto o al borde del 10 al 11. Y eso es lo que se ve aquí. Entonces, eso quiere decir que si mi respuesta es 2.78, aquí, ¿cómo lo busco? 2 punto, el primer decimal está aquí, y nos vamos hacia el 8, porque aquí está el segundo decimal. Entonces formamos una cruz, en este caso, y para este ejemplo 2.78, el número me da 99.73. Esto se tiene que traducir a un porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100. Eso quiere decir que me da el 99.73% de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que del punto 0, que empieza aquí, del punto 0 al punto 99.98%, hay cierta cantidad de datos. Y si yo tomo como referencia el 11 como en mi punto final, desde el punto 0, tenemos un total de, vamos de nuevo, 2.78. Eso quiere decir que tengo un total de 99.73%. Veámoslo un momento en el Excel. Tenemos, vamos a ver, una recta numérica. Todo empieza en 0, normal, y todo termina en 100%. O sea, de ningún dato al 100% de los datos. Eso es lo que representa esto, ¿cierto? Es una recta numérica. Esta tabla de acá, esta curva de Gauss, se introduce aquí. Del dato 0 al 100% de los datos. Entonces, cuando yo pongo una línea aquí y yo digo que quiero saber cuántos datos tengo hasta el número 11, o sea, y suponiendo que el 11 esté aquí, entonces yo necesito saber cuánto está por encima de 11. Y la tabla que acabamos de ver, lo que me dice es del punto de partida 0 hasta el 11 que estás determinando, cuánto hay. Como sabemos, como estábamos viendo que había una desviación de 0.36 y 1 dividido entre 0.36 me da 2.78. Esto me da internamente 99.73. Eso quiere decir que el punto de partida 0 al 11 que estoy preguntando, al número 11, hay 99.73% de los datos. Eso quiere decir que el pedacito que sobra es un 0.27% de los datos que está por encima de este datito que yo puse aquí, que era el 11 que yo estaba buscando. Entonces, para eso, de esa manera es que se lee la tabla. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Lo vamos a ver en otros videos. Por el momento es nada más importante que aprendan. Teorema del límite central, entre más muestras, más me acerco a la realidad. Normalidad, que sea algo repetitivo, constante, estandarizado, correcto y que forme la campana. Cualquier otro tipo de gráfico que se forme con la información no es normal. Así que estos son ejemplos de no normales, pero este es el ejemplo del normal. Y la tabla se lee sabiendo que los números que están afuera son desviaciones estándar y los números de adentro son porcentuales. Y esto representa desde el 0 hasta el 100. Eso quiere decir, aquí hay dos mitades. ¿Cuánto representa la primera mitad? 50%. ¿Cuánto representa la segunda mitad? 50%, porque son iguales. Entonces, lo que representa un lado, representa el otro. Entonces, para representar el 100%, ocupo un lado de 50 y otro de 50. Los datos internos son los porcentajes. Los datos externos son la cantidad de desviaciones estándar que entran del punto central que pide el cliente al punto límite que tenemos. Eso sería lo básico
para entender los siguientes videos de Six Sigma. Nos vemos en los próximos videos para ver un poco más sobre cómo utilizar la tabla. Muchísimas gracias.